Muy buenos días, hermanos. Hoy seguimos hablando sobre cosmovisiones en conflicto. Estamos todavía del lado por debajo de la línea del desespero. Hoy hablaremos sobre un gigante de la filosofía, Emmanuel Kant. Como les dije en la clase anterior, estos no son estudios exhaustivos. De hecho, el programa se llama 7 minutos sobre calvinismo. Ya se pueden imaginar que en 7 minutos o a veces en 15, porque a veces faltamos a la promesa del programa, no se puede hablar obviamente en tan poco tiempo sobre estos gigantes de la filosofía que han influenciado de manera afirmativa o de manera negativa el ethos actual de nuestra cultura. Emmanuel Kant representa el punto crítico de todo lo que se conoce como escepticismo en el área filosófica. Y aquí estamos haciendo un giro entonces de existencialismo a escepticismo. Influenciado por el pensamiento escéptico sobre causa-efecto de David Hume, Emmanuel Kant decide ahondar mucho más en la imposibilidad de conocer causas metafísicas que influenciaron en algún momento sobre el mundo físico. En pocas palabras, Kant, así como lo hacen los materialistas, le cierran la puerta a cualquier posibilidad de conocer algo que no podamos percibir con nuestros sentidos. Notemos que en ningún momento Hume o Kant dijeron que no existían causas metafísicas o un Dios, sino que era imposible llegar a conocerlas como la causa principal o el arqué, ese que buscaban los filósofos del siglo V a.C., de todo lo que existe. Es importante, hermanos, recalcar este punto, porque el pensamiento moderno sugiere a Kant como el padre del nuevo ateísmo. Pienso que este no es el caso. No creo que Kant haya sido ateo. De hecho, en nuestros estudios sobre la lógica de la creación, que vendrá más adelante, veremos que Kant hizo un estudio de Dios bastante profundo. Incluso describe sus atributos. El problema es que Kant dice, eso es si ese Dios se llegara a conocer, pero nosotros no podemos conocer. Entonces, Kant no fue que negara que Dios existiera. Una cosa es negar que Dios exista, otra cosa es muy diferente decir que es imposible llegar a conocerlo. Así como tampoco es cierto que Kant eliminó la razón para dar lugar a la fe. Entonces quiero que eso quede claro. Kant si cree que Dios existe, sencillamente dice que es imposible llegar a conocerlo, negando así toda la premisa del cristianismo. Como precursor de la teología alemana, Kant se esmeró por desconectar este mundo, este fenómeno, ojo con esa palabra, fenómeno, lo desconectó de lo que él llamó el noúmeno, o sea, de lo que no se ve, pero que en verdad es. Este umbral entre lo físico y lo metafísico, según Kant, no puede llegar a ser cruzado. El conocimiento, según Kant, se limita a la esfera de la experiencia empírica o fenomenológica. O sea, conocemos sencillamente lo que podemos ver, lo que podemos palpar, lo que podemos oler, lo que podemos escuchar, lo que podemos saborear. La única esfera a la que podemos aspirar a conocer es la esfera fenomenal. Cuando me refiero a fenomenal no me refiero a algo espectacular, sino a algo que está en este mundo, en este plano de existencia, este fenómeno. O sea, lo evidente a nuestros sentidos. Kant animaba a los científicos y a los académicos de su época a que utilizaran todo su conocimiento, todos sus sentidos, para explorar este mundo que se puede apreciar con nuestros sentidos, sin considerar ninguna conexión con lo metafísico, ya que es en el fenómeno donde se puede utilizar de verdad la razón como único juez de la verdad. La razón para Kant no tiene cabida en el reino del noúmeno o en el reino nominal. Considero que esta premisa kantiana ha sido la mayor influencia filosófica en Occidente. Esto es lo que hace que mucha gente dice, yo soy ateo o no creo que Dios exista. Y si le preguntamos por qué, bueno, la verdad es que no se ve, y si no ve, por lógica, no existe razón en sus mentes. Esto influenció en gran manera a los teólogos cristianos en la Europa occidental de ese momento. No crean que Kant solamente influenció a científicos y a filósofos, también influenció a teólogos. Sobre todo en Alemania, por ejemplo, los teólogos creían que Kant proveía la respuesta para explicar los avances científicos de su era.
Ellos se preguntaban si la Biblia era parte del mundo noúmeno o del fenómeno. Siguiendo a Kant, concluyeron que la Biblia era de un plano fenomenal o terrenal. Concluye Kant que las Escrituras son un libro que se puede estudiar a través del método científico y a través de la razón, y por lo tanto no se puede conectar con el noúmeno. Así que lo que Kant les comprueba a ellos, o más bien lo que ellos esperaban escuchar de alguien, es que la Biblia sencillamente era un libro normal y no supranatural o supernatural. Por lo tanto, los filósofos y teólogos alemanes empezaron a estudiar la Biblia como algo fenomenológico, escrito por autores humanos, y el resultado final fue arrancar de las páginas de la Biblia cualquier referencia a lo supernatural. En otras palabras, si algo no se podía explicar a través de la razón, como por ejemplo los milagros, entonces no hacía parte del fenómeno. La Biblia para ellos era un libro humano que debía ser sometido a una prueba racional, a una alta crítica, como cualquier otro libro de la Biblia. Entonces los teólogos alemanes acuñaron una palabra favorita en las esferas liberales de hoy día, o sea, deconstruyeron lo que se entendía por el contenido bíblico y dieron inicio a lo que se conoce hoy día como la alta crítica de las Escrituras. Esto es un manjar, esto es lo que más deleita a los teólogos de hoy día que no creen en la autoridad ni en la eficacia de las Escrituras. El reino del noúmeno o el reino metafísico sí existe según Kant, pero este no puede ser alcanzado por nuestros sentidos. En este reino inalcanzable también se encuentra Dios, quien tampoco podrá ser percibido por ningún ser humano. Este impasse entre lo metafísico y lo físico no fue creado por Kant. De hecho, Kant basa sus hipótesis en autores ateos como Denis Diderot y Paul H.D. Holbach, quien se declaró a sí mismo como el enemigo personal de Dios. Estos filósofos concluyeron que la hipótesis de Dios no es necesaria para explicar los eventos del universo. Decían ellos que el fenómeno se puede salvar sin recurrir a Dios. Es interesante que otro científico también de mucho peso, llamado Nikola Tesla, dijo precisamente lo opuesto. Dijo Nikola Tesla: el día en que la ciencia empiece a estudiar el fenómeno desde la perspectiva metafísica, hará mayor progreso en una década que lo ha hecho en siglos. El sustituto para explicar el fenómeno, dicen los teólogos modernos, como Kant, el sustituto para explicar el fenómeno, o sea, para explicar cómo existen las cosas, se llamó generación espontánea, en vez de la lógica de la existencia de un Dios creador. Ante esta imposibilidad, Kant propuso una investigación de la más alta crítica de la Biblia en un plano fenomenológico, o sea, en un plano solamente terrenal. Esto desencadenó en toda clase de teorías que proponen que la Biblia es sencillamente un libro histórico. Los teólogos alemanes enseñaron, a través del uso del método científico, a leer la Biblia como una serie de hechos históricos que no tienen nada que ver con los mitos milagrosos en ella consignados. Kant enseñó, por ejemplo, que esta es la única forma de llegar a la verdad auténtica del mensaje de las Escrituras. No podemos basar nuestra teología, dice Kant, en milagros, ya que, como él explicaba, son hechos que van más allá de la razón de este plano fenomenológico y que no pueden ser comprobados o verificados. Todo esto desencadenó en que muchos profesores del Antiguo Testamento, como Julius Wellhausen, profesor que escuché bastante en seminario, en mis clases de Antiguo Testamento, empezaran a estudiar la narrativa bíblica desde una perspectiva que tuviera sentido histórico en sus mentes y racional. Los profesores del Nuevo Testamento, por su parte, también empezaron la búsqueda de lo que ellos llamaban el Jesús histórico, no el Jesús que promueve el cristianismo. Considero necesario, aquí en paréntesis, recomendar la obra Zelot del doctor Reza Aslan, que es musulmán, como un libro moderno que se ha convertido en un bestseller o éxito de ventas, ya que ataca el concepto de Jesús como lo entiende el cristianismo y lo reemplaza por el concepto de un Jesús rebelde o revolucionario que mereció morir por agitar las masas.
este libro trata a Cristo como un criminal. Sin embargo, lo recomiendo para que se den una idea y echen un vistazo a lo que está pasando hoy día con la teología liberal, sobre todo el Nuevo Testamento. Así que la búsqueda de los teólogos del Nuevo Testamento en muchísimos seminarios hoy día y en escuelas de divinidades es promover a Jesús, no como Jesús que promueve el cristianismo, sino como un Jesús rebelde, un Jesús guerrillero para los teólogos de la liberación, y no como el Hijo de Dios encarnado que hacía milagros y que nos dio la redención. En otras palabras, buscaban acabar con los mitos que enseña la fe cristiana ortodoxa. En últimas, lo que la alta crítica alemana buscaba y busca hoy día, y lo que busca el liberalismo, es quitar de la Biblia su inerrancia y autoridad como única norma inspirada de fe. Por eso vemos cómo hoy día, en muchos seminarios y escuelas de divinidades, se enseña que la Torá o el Pentateuco no fue producto de Dios inspirando a Moisés, sino que fue producto de 4 fuentes principales, o sea, la JEDP, y que los evangelios no fueron inspirados supernaturalmente por el Espíritu Santo, sino que más bien se copiaron de una extraña fuente llamada la fuente Q. Dicen los nuevos teólogos liberales que el mundo ha pasado a una mayoría de edad y por lo tanto ya no puede seguir creyendo en fábulas y mitos milagrosos. Básicamente está repitiéndose todo lo que Pablo ya nos advertía en Romanos capítulo 1 y capítulo 2. Considero que Kant, debido al éxito de su obra La crítica de la razón pura, que es un bestseller y una bomba filosófica, que también recomiendo que leamos, es el padre de la filosofía postmoderna. Su premisa máxima en este libro fue que nada podría destruir su creencia en Dios, pero al mismo tiempo que el conocimiento de Dios no podía ser demostrado por la pura razón o la ciencia. Yo estoy de acuerdo en parte con eso. Para conocer a Dios necesitamos una revelación especial. Necesitamos ser arrastrados hacia Él. La epistemología de Kant es muy parecida a la de David Hume en cuanto a que, dice Kant, el conocimiento empieza con la experiencia, pero no todo el conocimiento. Hay un conocimiento que según Kant es a priori y comienza en nuestra mente, y es la mente la que provee unidad en vez de diversidad en mi experiencia sensorial, o sea, culto a la razón. Pero dice Kant, nuestras mentes son finitas y limitadas, y por lo tanto no podrán penetrar en el área del noumeno o el área metafísica. Dios, por ejemplo, hace parte de esa área inalcanzable para nuestros sentidos. Los mismos límites que tenemos para llegar a conocer las cosas como son en sí, también aplican para conocer las cosas de Dios. Por lo tanto, cuando hablamos de ciencia, hablamos de descubrimientos en el área del fenómeno y no en el área del noumeno. La idea de que Dios no puede ser conocido a través de un contacto directo sensorial no es nueva en la filosofía ni en la teología. El debate clásico entre la teología natural y el escepticismo kantiano tiene que ver con la pregunta de si Dios puede llegar a ser conocido a través del fenómeno, o sea, a través del orden creado. Por ejemplo, Santo Tomás de Aquino insistía que Dios sí es conocido a través del fenómeno. Aquino se basa en pasajes como Romanos 1, del 19 al 20, que dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los ha manifestado, porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas, cierro comillas. El apóstol Pablo argumenta que, aunque Dios es invisible e imperceptible, como lo dice Kant, aún así, Él es visto y conocido a través de la creación. Pablo no enseña que Dios es visto a través de nuestros sentidos directamente, sino que es percibido a través de todo el orden creado. Para Pablo, el noumeno puede ser y es conocido a través del fenómeno. Entonces, si Kant tiene razón en su crítica, entonces Pablo está equivocado. Y si Pablo tiene razón, entonces Kant se equivocó, pero los dos no pueden tener la razón, como lo enseñó Aristóteles con su principio de la no contradicción. Muchas gracias, hermanos. Espero que estemos aprendiendo y disfrutando de esta serie de enseñanzas y que estemos siendo cada vez más reconfortados y reinsertados en nuestra fe y sobre todo buscando respuestas para cuando nos encontremos
con un progresivista de hoy día. En nuestra próxima clase hablaremos sobre Friedrich Nietzsche, que es otro nombre gigante en esta línea de la tensión. Muchas gracias y Dios los bendiga, hermanos.